Junto a Look Back, esta es una historia que le permitió al sensei Fujimoto expandir sus horizontes en la manera de contar historias, un estilo narrativo único, una historia que te hará pensar si lo que estás leyendo es real o no. Revisemos el tomo único. Adiós, Eri. En la pequeña pausa que se tomó el señor Fujimoto entre la parte 1 de Chainsaw Man y la parte 2, nos entregó este one shot que en su tiempo fue bastante revolucionario y bastante popular también, así que vamos a revisarlo, pero primero tenemos que hablar de la edición, porque desde ahí ya hubo unas cuantas polémicas, chiquitas y muy inofensivas, pero bueno, aquí nos vamos a encontrar un volumen en acabado brillante en la portada. Aquí podemos ver que refleja muy bien todas las luces que le van a llegar. El arte principal va a estar dedicado precisamente a Eri. Esta es una ilustración vista desde el pop de nuestro protagonista, Yuta, quien va a estar grabando todo en todo momento con su bonito smartphone recién regalado. En la parte de arriba tenemos el título, que sí tradujeron al español, y tiene este efecto desenfocado que sí va a ser importante más adelante en la historia. Posteriormente, en la parte de abajo tenemos el nombre del autor y el sello de Panini Manga, una portada muy típica de los tiempos recientes del señor Fujimoto, un solo personaje en el centro con diferentes elementos haciendo referencia a la historia. Ahora, la polémica viene en que, como podemos ver, nos encontramos un tamaño B6, y si hacemos memoria, todo lo que nos han entregado del mismo autor ha venido en tankobon. Es por eso que se ha hecho un relajito. Vemos que este es ligeramente un poquito más grande. Aquí podemos ver más o menos lo que se le va sobrando. Así que para algunos esto fue un problema. Desentonaba mucho con el resto de obras del autor. Si les soy sincero, yo no le veo tanto problema. O sea, sí entiendo la queja de que hubieran mantenido el tankobon, pero bueno, solo fueron unos cuantos milímetros. Pero en fin, mejor pasemos a hablar del lomo. De arriba hacia abajo nos vamos a encontrar el logo de Panini Manga. Después en el medio tenemos el título de la obra y hasta abajo tenemos el nombre del autor. Respeta este degradado que tenemos en la parte del fondo, que también tuvimos en la portada, que va desde anaranjado hasta un azul un poquito más oscuro en la parte de abajo. Y pues la sencillez también la vamos a encontrar en la parte de atrás. Nada más tenemos el fondo degradado y en la parte del medio tenemos la pequeña sinopsis junto con el sello de Panini Manga. Es una lectura recomendada para mayores de 16 años. Tampoco tenemos nada en las pestañas, ni siquiera es una ilustración continuada, ni en la parte de adelante ni en la parte de atrás. Ya si retiramos la sobrecubierta nos vamos a encontrar exactamente la misma portada, nada más que la tenemos en un solo color con diferentes tonos, en este caso el azul, y tenemos el logo de Panini Manga completamente en rojo. Este cambio no solemos verlo y por más mínimo que sea, yo creo que le da bastante notoriedad al logo. En la parte de atrás todo está en blanco y en la parte del lomo también blanco, rojo y azul es lo único que nos vamos a encontrar. Así que bueno, es lo que tenemos en esta edición, bastante sencilla. Sencillez que se va a extender incluso hasta la parte de la producción editorial. Tenemos todo en blanco y negro, ninguna parte va a estar en color, ni al principio ni nada por el estilo. Igual así venía desde su publicación original, así que trabajaron con lo que se tenía. Es un trabajo editorial por parte de Mitos Editora y pues la verdad es que es una serie bastante fácil de rotular. Tatsuki Fujimoto les puso una distribución muy sencilla, la cual tiene su explicación, ahorita más adelante hablaremos de ello, pero pues no hay onomatopeyas, no hay nada que se tenga que agregar, ni quitar, ni modificar para que quede perfectamente bien. Por ahí tenemos notas del traductor hablando de algunos carteles que se ven de fondo, pero fuera de eso es un trabajo muy bonito y no se me espanten, esto no está mal, así es parte de la narrativa. Ya en cuanto a los materiales, tenemos una hoja blanca, es un tanto áspera, más de lo normal, lo que hace que a pesar de ser delgada, aún así tenga una rigidez bastante considerable, así que se va a ver muy bien. Como pueden ver, se abre sin ningún problema en cualquiera de los puntos del encuadernado. Ya en la traducción, lamentablemente tenemos una adaptación desde el español de España. Ya saben lo típico, que a la escuela le dicen instituto, expresiones como el qué, cuando preguntan por algo, y cosas así un poquito ya más regionales. No sé por qué no terminan de quitarlo, si ya le estuvieron quitando el podéis, el vosotros, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, tampoco es que se lea mal ni nada por el estilo, está normal. Me hubiese gustado que tuviera una traducción local. Y bueno, casi se me olvidaba, pero aquí tenemos el extra, va a ser nada más un separador, también en acabado brillante, con la imagen de Eri en la parte de adelante y el título en la parte de atrás. Nada del otro mundo, muy sencillito. Muy bien, vamos a hablar entonces de qué demonios trata esta historia. No se preocupen, voy a tratar de darles la mayor cantidad de información, sin contarles exactamente todo lo que va a ocurrir, porque como es un one shot, nada más tenemos un volumen, así que pues yo creo que vale la pena que lo lean. Nada más quiero que tengan en mente que esta historia va a tomar una cantidad increíble de giros de trama que les juro que no se van a esperar, así que si les cuento la historia de principio y no les llama tanto la atención, pues consideren que conforme avance la historia, la cosa puede ir cambiando, pero en fin, de todos modos haré mi mejor esfuerzo por explicarles lo grandiosa que es esta serie, sin contarles qué pasa. Esta historia va a comenzar en el cumpleaños número 12 de nuestro protagonista, Yuta, quien acaba de recibir como regalo un smartphone con el que va a comenzar a grabar su día a día, en parte porque a él le gusta y en parte también por petición directa de su madre, ya que se encuentra enferma y sabe que no le queda mucho tiempo a su lado, por eso quiere que grabe cada instante que pueda de ella para que en el futuro la pueda ver y escuchar, a pesar de que ya no
esté. A partir de aquí vamos a ver el día a día de Yuta y la realidad que aqueja a una familia atravesando este tipo de situaciones. Con el paso del tiempo, el niño le va a ir agarrando más y más gusto a la cámara, mientras documenta todo su entorno. De momento se detiene a grabar los gatos de la calle, a su mamá yendo al baño, a su papá llorando en silencio, hasta que lo inevitable ocurre. La madre de Yuta es hospitalizada debido al avance de su enfermedad, y tras unos días de visitarla y llevarle de comer, es entonces cuando el día llega. Su padre le pide a Yuta que la acompañe al hospital, ya que su madre se encuentra en sus últimos momentos, y ella específicamente le había pedido que los quería grabados en video. Sin embargo, una vez que llegan a la entrada del edificio, Yuta decide que no quiere entrar, huyendo del lugar que va a terminar explotando mientras el niño se aleja corriendo, gritando adiós mamá. Bueno, pues resulta que esto era una película que Yuta presentó para el festival cultural de su secundaria. O sea, sí, lo de su madre sí ocurrió, y precisamente por la cantidad de horas grabadas que tenía, decidió transformarlo en un cortometraje con un final fantástico. Él cree que es algo muy gracioso, pero el resto de la gente no se lo toma tan bien. Uno de sus profesores lo regaña porque el chico parece no entender lo delicado del tema, mientras que sus compañeros le confiesan que la película simplemente fue mala porque no le veían el chiste, e incluso algunos se sintieron ofendidos porque no les parecía correcto e incluso hasta ofensivo que tratase de esa manera un tema tan serio como la muerte de su madre. Es por eso que, continuando con lo ya grabado, Yuta decide dejar un mensaje más al final. El chico ha decidido ponerle fin a su propia existencia y saltar desde arriba del mismo hospital donde su madre falleció. Ahora su único deseo es que su padre le muestre la grabación a todos los que se rieron de él para que entiendan cómo se sintió cuando se burlaron de la película a la que le dedicó toda su secundaria. Es así como después de estos planos del chico corriendo y preparándose para llevar a cabo su última hazaña, es cuando tenemos el encuentro de nuestros dos personajes principales. Una chica detiene a Yuta en el último momento, diciéndole que el hospital no se merece la mala reputación que está a punto de darle, y después de ofrecerle recomendaciones sobre de dónde debería saltar, lo termina reconociendo como el sublime autor de Death Mother Explosion, el nombre de la película que vimos al inicio, y sin preguntarle su opinión, decide tomarlo de la mano y llevarlo a un lugar importante para ella. La chica se llama Eri, y aquí descubrimos un poco más de su personalidad. Le confiesa a Yuta que suele venir a este edificio abandonado a ver hasta 9 horas de películas al día, y luego de este pequeño maratón es que le cuenta al chico por qué rayos lo trajo aquí. Resulta que a ella le encantó la película de Yuta, y a pesar de que le pareció desordenada y con muchas carencias, la verdad es que no se aburrió en los 20 minutos que duró, y de hecho tanto la forma en la que la presentó como la historia de su madre le pareció muy conmovedora, haciendo que ella fuera la única que lloró mientras todos los demás reían al final de verla. Precisamente ese sentimiento fue lo que la motivó. La chica logró ver algo en Yuta que nadie más vio, y el coraje de ver que todos se reían en vez de apreciar el cine que logró entregar la hizo decidirse a enseñarle al chico todo lo que sabe de películas para poder presentar una nueva en el festival cultural del siguiente año, una película que en esta ocasión haga que todos puedan sentirse igual que ella se sintió. Y así es como va a comenzar esta historia. Los chicos poco a poco van a comenzar a salir más y más, viendo tantas películas como sea posible para lograr que Yuta sea capaz de replicar de manera más pulida la experiencia que pudo crear con Death Mother Explosion. Y pues sí, eso describe por completo la premisa, pero al mismo tiempo es muy obvio que eso no es todo lo que es Adiós Eri. Lamentablemente, como esto es un one shot, pues no puedo darles más detalles de la trama, porque si no terminaría contándoselas todas, excepto por una cosita que yo creo que es el punto de inflexión que hace que esta obra explote en el buen sentido de la palabra. Así que ese spoiler sí se los voy a mencionar, no se preocupen, no es el más importante de la historia, pero si quieren saltárselo para tener la experiencia completa al leerlo, pues pueden adelantarse a mi opinión final sin spoilers. Acá abajo les dejo los capítulos, o pasen a este minuto en pantalla. Así que bueno, sobre aviso no hay engaño. Más adelante en la historia, por algunos motivos, el padre le va a confesar a Yuta que la verdad, todo este tiempo las intenciones de su madre no eran tan buenas como parecían. Resulta que la señora era una productora de televisión y pensaba crear un documental sobre su viaje con la enfermedad que la aquejaba, por lo que a su hijo solo lo veía como una herramienta para ello. Es por eso que ahora, al ver la historia desde el punto de vista del papá, podemos ver cómo la mujer le compró a Yuta su smartphone para que fuera su camarógrafo personal. Podemos ver cómo no hacía más que maltratar a su hijo para exigirle que grabara correctamente, incluso molestándose cuando grababa otras cosas que no fuera ella. Y esa es la verdadera esencia de esta obra. Padre le dice que a pesar de todo, el niño fue capaz de crear una película que solo reflejara los buenos recuerdos con su madre, y gracias a él, el mundo ahora solo podía recordarla de esa manera. Esa habilidad fue la que Eri notó en Yuta, y ahora los dos tienen que encontrar ese sentimiento de nuevo para poder expresarlo de nuevo en una película a la que aún tienen que buscarle a la trama. El mensaje final de esta obra, o al menos uno de ellos, es que cada quien tiene la capacidad para
elegir cómo recordar a las personas que se van a través de la forma en la que cuentan su historia. Si con Look Back el señor Fujimoto nos demostró que es un mangaka que no solo sabe hacer shonen con violencia exagerada, pues con Adiós Eri viene a demostrarnos que ni siquiera el formato de manga es suficiente para contener sus historias. Parte importante de esta obra es la forma en la que está dibujada, ya que como pueden notar, la mayor parte de las páginas vienen con esta distribución de 4 viñetas, diseñada de esta manera específicamente para capturar la esencia de una película, representando los frames del carrete corriendo. Por eso nos encontramos páginas donde los 4 paneles parecen ser exactamente iguales, pero con ligeras modificaciones, ya que a final de cuentas, así es como funciona grabar una escena de una película. Otra de las cosas que en mi opinión hace tan única esta obra es que el 95% de la historia la vemos a través del teléfono de Yuta. En su afán de grabarlo todo, podemos ver cada paso que da en los momentos clave, cada cambio de ritmo, cada frame tiene su propia personalidad. Es más, vemos hasta el efecto de desenfoque cada que hay un movimiento brusco, lo que nos termina dando un efecto de found footage o de metraje encontrado que nunca había visto en mangas, al menos no plasmado tan bien. Y por si fuera poco, no solo la presentación de la historia es buena, sino que también la narrativa es sumamente experimental, yendo y viniendo entre lo que es realidad y lo que es película. Y no me refiero nada más a la realidad de los personajes, sino que también me refiero a nuestra realidad. Existe la realidad de la obra, la película que están haciendo ellos y nuestra realidad como espectadores, y conforme más avanza la serie, la línea que divide las tres se vuelve más y más difusa. Hay momentos donde ya no sabemos si lo que está ocurriendo es parte del guión de la película o si es parte de la historia de la vida de Yuta y Eri. El señor Fujimoto es capaz de quitarnos a nosotros como espectadores por completo la habilidad de discernir entre realidad y ficción, y encima de todito eso, también se percibe el sentimiento de Fujimoto Sensei criticando la forma en la que se consumen las obras actualmente, haciéndonos entender la visión que él le da a sus series. No importa si hay fantasía, no importa si es un personaje completamente careciente de sentido, no importa si es un personaje al que llevas conociendo 10 años o 2 páginas, lo importante es que la historia mueva los sentimientos de los espectadores y del autor, y eso algunas veces incluye explosiones al final de la película. Pero bueno, eso ha sido todo por parte de Adiós Eri. Si lo único que han leído de él es Chainsaw Man, ni no han leído ni las historias cortas ni Look Back, les recomiendo encarecidamente que lo lean. Yo entiendo que no es para el gusto de todos, hay mucha gente que confundió esta historia con comedia, pero la verdad es que no es así. Yo creo que es más bien una sátira a las mismas críticas que él ha recibido sobre agregar fantasía innecesaria a momentos serios, y a pesar de que no sea una historia tan personal o tan sentimental como lo fue Look Back, sí puedes notar por completo que el señor puso un pedacito de sí en esta historia a través de, como les comentaba, estas críticas que suele recibir, de la forma en la que él interpreta el arte y la forma en la que describe sus historias. Si lees entre líneas puedes encontrar directamente la filosofía que sigue él al crear una obra, donde el señor de verdad expresa lo que es importante para él a la hora de ofrecernos su trabajo para el disfrute de todos. Un gran concepto, una gran ejecución, una forma magistral de manejar la realidad y la ficción. De verdad se los digo, al final de esta historia no van a saber qué fue real y qué no lo fue. Pero bueno, no me quiero repetir más y no les quiero decir más. Yo quiero que vayan a experimentarlo por ustedes, así que hasta ahí vamos a dejarla el día de hoy. Muchas gracias a todos los miembros del canal por hacer posible continuar con este proyecto y poder seguirle el paso a los estrenos en este país. Espero que les haya gustado la review, ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.